el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuando nuestro curso de liturgia, empezamos la última clase a hablar de la historia de la liturgia. Y llegamos a la parte de la historia contemporánea y empezamos a hablar de los principios del movimiento litúrgico. Entonces, mi propuesta para hoy es que continuemos, como la otra vez, a ver esa parte de la historia del movimiento litúrgico y empecemos la parte de la participación de los fieles en la liturgia. ¿Por qué? Porque este es el tema principal del movimiento litúrgico, ¿no? Esa insistencia de la participación de los fieles en la liturgia, pero comprendida de una manera, ¿no?, que vamos a ver aquí, no es necesariamente la mejor. Y luego, después de habernos visto la participación de los fieles en la liturgia, continuaremos, en fin, con la historia más reciente, en fin, con las reformas que antecedieron y siguieron al Concilio Vaticano II. Pero por el momento estamos aquí todavía en los años 20-30, para dar una media. Bueno, la última vez terminamos con el movimiento litúrgico en Bélgica. Él continúa con el movimiento en Alemania. Entonces, en Alemania. El monasterio benedictino de Maria Laach. Así se escribe, Maria Laach. Es el centro del movimiento litúrgico de Alemania, así describe el autor. En él tienen periódicamente semanas litúrgicas prácticamente organizadas para las diferentes clases de la sociedad: clero, antiguos alumnos, profesores, estudiantes, maestros de escuela, militares, obreros, etc. Son como estos periódicos sobre la liturgia que se publicaban, que va a ser el medio más común de publicar las ideas del movimiento litúrgico, como he dicho la última vez. Cansados de las privaciones de una larga y terrible guerra, todos acuden a pedir la paz y el sosiego en el claustro de los hijos de San Benito. En ellos se encuentra la práctica fervorosa y exacta de la liturgia, a la que se esfuerzan en guardar fidelidad cuando se hallan en medio del mundo. Los religiosos de aquel ilustre y benemérito monasterio no se contentan con la obra y propaganda litúrgica realizada dentro de sus claustros, sino que extienden el radio de su apostolado por diferentes ciudades e importantes centros, tales como La Chapelle, Colonia, Bonn, Moguntia, Düsseldorf, Münster y Berlín. Una colección de opúsculos, Ecclesia Orans, completa su enseñanza oral. Mucho ha contribuido también para la inteligencia de los textos litúrgicos el misal mediado de Rec, que Novier tradujo al francés en 1911. Entonces aquí es, este monasterio benedictino de Maria Laach, en esa época va a ser un importante medio de la transmisión de estas ideas del movimiento litúrgico en Alemania. Don Schott publicó en 1921 un misal en lengua búlgara. Entonces, lo que había visto la semana pasada es eso, se empezó con la publicación de los misales en lengua búlgara, ¿no? Que les expliqué que en principios, en el siglo XIX, que en principios del siglo XX, los misales para los fieles
no se publicaban con el canon de la misa, porque era la parte que se decía más santa, y según la antigua disciplina del arcano, no es como reservada a los sacerdotes, no es reservada al clero. Entonces, en vez del canon de la misa, publicaban como pensamientos piadosos, ¿no? Para la, para la meditación de los fieles. Y luego van a empezar a publicar el misal completo, con la traducción incluso del canon de la misa. Entonces ese misal, conocido en alemán como Das Messbuch der Heiligen Kirche, otras abadías benedictinas como la de San José de Westfalia, Etal en Baviera, Boiron en Hohenzollern, son también otros tantos centros de apostolado litúrgico que no tardarán en extender los radios en acción de esta nueva cruzada a toda Alemania, tan distanciada de la liturgia desde los días de la Reforma protestante. Bueno, eso es lo que dice el autor sobre eso. Entonces, en Alemania prácticamente es eso, ¿no? Es la publicación de periódicos y de misales para los fieles. Ok, entonces, continuando en Italia. Digo eso porque el movimiento litúrgico va a ser principalmente un movimiento que va a nacer en Europa, ¿no? Por eso estamos hablando de estos países europeos, ¿no? Y luego va a extenderse a América, pero ¿no? Posteriormente. Entonces, pero la base está más en el mundo que llamamos franco-germánico, ¿no? En los países de lengua francesa y alemana, también extendiéndose a Holanda, ¿no? Es ahí donde está la base del movimiento litúrgico que va a extenderse, ¿no? Y ser la influencia de las reformas que se seguirán a partir de los años 50. ¿No? De cierta manera también los años 40, ¿no? Pero sobre todo las reformas de los años 50 hasta, ¿no? El concilio y las reformas postconciliares. Bueno, en Italia, el apostolado litúrgico de Italia data del año 1913. En efecto, en este año tuvieron lugar en la diócesis de Aosta dos retiros litúrgicos para el clero llevados a cabo por los benedictinos Don Baudin y Don Besse, bueno, aquí son franceses, promotores del movimiento litúrgico en Bélgica y Francia. Estas instrucciones fueron completadas por una carta pastoral de Monseñor Tasso, en la cual exhortaba a todos los fieles a tomar parte activa en la celebración de los actos litúrgicos del culto, ¿no? Entonces, más una vez es esa la insistencia del movimiento litúrgico, es la participación activa, ¿no? De los fieles en la liturgia. ¿Por qué participación activa? Porque vamos a hablar en un rato sobre esa distinción entre participación que es, vamos a decir, interior, ¿no? Que siempre hubo, ¿no? En toda la historia de la iglesia, ¿no? Los fieles van a la misa, ¿no? Bueno, aunque estén como rezando el rosario, en vez de, mientras el sacerdote celebra la misa, no está allá, ¿no? Como decir, ¿no? Hay una participación que es por lo menos interior, ¿no? Pero la insistencia aquí del movimiento litúrgico es que los fieles participen de manera activa, no sé, con los cantos, con las respuestas de la misa, etc., ¿no? Entonces, aquí está. En 1921, el cardenal Lafontaine, patriarca de Venecia, organizó en la ciudad las estaciones cuadragesimales a imitación de las antiguas estaciones de Roma. Y con esto le fue posible hacer participar abundantemente a los fieles de los tesoros de vida espiritual contenidos en la liturgia de Cuaresma. Bueno, entonces esa iniciativa del patriarca de Venecia, no de hacer como estaciones. Entonces, ustedes ven que en el misal romano, sobre todo en ese tiempo de la Cuaresma, cada día en la misa pueden ver, hay una estación, una iglesia estacional. Es una iglesia de Roma, ¿no? En que en otros tiempos se solía decir la misa, ¿no? Era como la iglesia donde se reunía para hacer decir la misa, ¿no? Entonces, en ese espíritu, ¿no? El patriarca de Venecia va a inventar, vamos a decir, iglesias estacionarias, pero, ¿no? En la ciudad de Venecia, ¿no? No en la ciudad de Roma.
Durante los meses de septiembre y octubre de 1920 se organizó en la abadía benedictina La Cava un curso de liturgia sagrada con 4 lecciones diarias. El Papa Benedicto XV envió un telegrama para animar y esforzar a los padres que asistieron a este curso. Bueno, entonces, más una vez es importante decir que el movimiento litúrgico no va a ser de cierto modo como animado por los papas de la época. Esa intención de divulgar a los fieles la liturgia. Obviamente que excesos van a ser condenados también, pero aquí estamos hablando más en hacer conocer a los fieles la liturgia, ¿no? Como las obras de Don Guéranger, se entra en ese contexto. En los congresos de la Juventud Católica de Roma, Génova y Treviso fueron presentadas interesantes proposiciones sobre liturgia y los jóvenes vivamente exhortados a tomar parte en la celebración de los oficios litúrgicos de sus parroquias. Bueno, son informaciones generales. En septiembre del mismo año se celebró en Turín, ciudad donde vivió San Juan Bosco, el 12º Congreso Nacional de la Asociación Italiana de Música Sagrada. El cardenal Gasparri escribió a los congresistas que el sumo pontífice hace ardientes votos para que las deliberaciones tomadas en el Congreso contribuyan eficazmente para el esplendor del culto divino, para una participación más intensa de los fieles en la liturgia y para el florecimiento constante bajo la protección de Santa Cecilia del arte sagrado y santificador de la música sagrada. El Congreso adoptó la resolución de trabajar para que todos los fieles tomasen parte activa en los oficios litúrgicos por medio del canto o por lo menos mediante la recitación de las partes ordinarias de la misa. Entonces, estamos en ese mismo movimiento, de hacer los fieles participar activamente en la liturgia. En mayo de 1922 tuvo lugar en Brescia una semana litúrgica popular a la cual el sumo pontífice Pío XI, cuando no era más que cardenal, había prometido asistir y que ya Papa quiso favorecer con su bendición apostólica. El reverendísimo padre abad don Manuel Caronti, alma de la semana litúrgica, en el discurso que pronunció en la misma, dijo que la semana era más que una demostración del movimiento litúrgico, un apostolado intenso de vida y de vida sobrenatural. Bueno. En el día de la Ascensión del Señor del año 1922, durante el Congreso Eucarístico Internacional, y pocos días después en la fiesta de Pentecostés, y tercero centenario de la fundación de la Congregación de Propaganda Fide, su Santidad Pío XI celebró la misa papal rodeado de millares de peregrinos. Debajo de las bóvedas de la Basílica Vaticana de San Pedro resonaron las melodías gregorianas ejecutadas por una poderosísima escola de 600 voces de hombres y 80 de niños bajo la dirección del abad benedictino don Paolo Ferretti, presidente de la Escuela Pontificia Superior de Canto Gregoriano y Música Sagrada. Bueno, aquí estamos en la participación del canto, los fieles que participan cantando junto las partes de la misa. El apostolado litúrgico de Italia han ayudado poderosamente, además de Efemérides Liturgiche de Roma, que hace ya más de 40 años se ocupa de liturgia. Estamos aquí hablando de las revistas que se publicaban en Italia sobre la liturgia. Entonces, la más conocida es justamente esa Efemérides Liturgice. Se puede escribir aquí, está escrito en latín. Efemérides Liturgices.
Revista litúrgica de los benedictinos de Génova y Padua y el boletín litúrgico publicado por los monjes de Parma bajo la dirección de su incansable y competentísimo abade don Manuel Caronti, uno de los más beneméritos apóstoles de la liturgia. Además de esta última revista, el mencionado abad también ha publicado diferentes y muy apreciadas obras litúrgicas, tales como el Sacrificio Cristiano y la Liturgia de la Misa, el Misal Festivo y el Misal Cotidiano, cuya aparición ha sido coronada con el más entusiasta y merecido éxito. Bueno, aquí tenemos por Italia. Entonces, en Italia entonces tenemos esas publicaciones como en todos los lugares de los periódicos sobre la liturgia, ¿no? Lo más conocido son esas aquí, fue una importante obra de publicación de las ideas del movimiento litúrgico, esas llamadas efemérides litúrgicas. Y también con los congresos, en fin, para la música sacra, para hacer los fieles participar de la liturgia. Bueno, en España, bueno, el autor aquí es español, entonces así dice: nuestra católica España no podía dejar de asociarse a este movimiento litúrgico universal. Aunque este contaba ya con los más entusiastas admiradores y no pocos seguían con el más vivo interés sus progresos, con todo, exceptuadas algunas pocas publicaciones, entre las que ocupa un lugar muy distinguido el método completo de canto gregoriano del reverendísimo padre Gregorio M. Suñol, fue necesario la celebración del Congreso Litúrgico de Montserrat para que se iniciara entre nosotros ese apostolado tan favorecido y tan bendecido por la Santa Iglesia. Más una vez es el autor de la época que está diciendo eso. El Congreso Litúrgico de Montserrat, celebrado el mes de julio de 1915, con la aprobación del Sumo Pontífice Benedicto XV y la presidencia honoraria de los cardenales Serafini de la Orden Benedictina, Billot y Gasquet, también benedictino, y la efectiva de Monseñor Francisco Ragonesi, nuncio apostólico de España, y los obispos de la provincia eclesiástica de Tarragona, y el reverendísimo padre abad de Montserrat, don Antonio M. Marcet, señala el principio de nuestra unión al movimiento y apostolado litúrgico, tan deseado y saludado con la más viva simpatía y el más ferviente entusiasmo. La revista Vida Cristiana preparó la celebración del mencionado Congreso de la Abadía de Montserrat y ha sido en todos momentos la que ha propagado sus enseñanzas y la que con más competencia ha difundido el conocimiento y el amor a la Sagrada Liturgia. Bueno, entonces igualmente como todos los lugares, va a ser también la publicación de periódicos, pero aquí están hablando de este Congreso de Montserrat. Con el mismo fin de contribuir a este apostolado, diferentes revistas y publicaciones religiosas han aportado su apoyo noble y generosamente, en especial Revista Montserratina, Reseña Eclesiástica, Revista de Santo Domingo de Silos, Revista Eclesiástica, Razón y Fe, Ilustración de Clero, Estudios Franciscanos, etc., diferentes periódicos, al mismo tiempo diferentes obras de divulgación de los textos litúrgicos, especialmente relativos a la Santa Misa, tales como el Eucologi, el Misal de los Fieles, el Misal de Cuaresma y Semana Santa, mi breviario, el Misal Cotidiano de los Fieles, el Misal Cotidiano, en fin, y otras publicaciones similares han contribuido poderosa y eficazmente a que los fieles deseosos de unir su vida piadosa a la vida de la Iglesia pudiesen realizar sus nobles aspiraciones no tan solo en España, sino y muy principalmente en la América Latina. Bueno, aquí está hablando de periódicos en España, pero menos
numerosos que vamos a encontrar en otros países como en Francia o en Alemania. Aquí son más la publicación de los misales, en fin, libros, para que los fieles puedan seguir la misa en lengua española. En América e Irlanda. Empecemos con Irlanda. El movimiento litúrgico no podía dejar de penetrar en Irlanda, la isla de los santos. Se deben consignar como dignos de todo encomio los trabajos realizados por Monseñor Dune sobre la necesidad de la vida litúrgica en la Asamblea General de Catholic Truth Society y sus artículos publicados por Irish Ecclesiastical Record de marzo de 1929. Además, en el año 1922, la Universidad de Dublín organizó un curso de liturgia. Bueno, expresión general sobre Irlanda. Los Estados Unidos de América han acogido también con vivo aprecio la obra de la restauración litúrgica. Como prueba de ello, se debe consignar el Congreso Internacional de Canto Gregoriano celebrado en junio de 1920 en Nueva York. Se ocupó especialmente de la formación litúrgica y musical de la juventud. Desde el primer día, el ordinario de la misa fue cantado por un coro de 400 jóvenes pertenecientes a 47 escuelas católicas de la indicada ciudad. Actualmente son ya más de 500,000 los jóvenes que aprenden el canto gregoriano en las escuelas católicas y nos consta que la aceptación de manuales litúrgicos para la asistencia a la Santa Misa y los oficios de la Iglesia cada día se va extendiendo de la manera más edificante y consoladora. Bueno, obviamente que esa parte del movimiento litúrgico no era en sí mala, vamos a decir, hacer conocer la liturgia a los fieles, más o menos lo que estamos haciendo en este curso de liturgia, ¿no? Es como hacer conocer la liturgia a los fieles, no es algo que tiene que considerar como malo, pero la manera como va a evolucionar el movimiento litúrgico, sí, va a tener un problema, sobre todo a partir de los años 40 y 50, pero eso veremos un poco más adelante, después que hablemos de la participación de los fieles en la liturgia. Entonces aquí tenemos por América e Irlanda. Ya estamos casi en el fin de esa parte, entonces en Portugal. También los católicos portugueses han abierto las puertas de sus ciudades y más aún las de su alma a la propaganda litúrgica, esperando de ella los mejores frutos de regeneración espiritual y cristiana. Como otros pueblos, también Portugal ha querido que fuese un congreso litúrgico el que comunicase vida a todas las iniciativas y esfuerzos y orientación a cuantos sentían aprecio y deseaban que la liturgia ocupase entre ellos el lugar honroso que le corresponde. El congreso litúrgico se celebró en Vila Real desde el día 17 al 19 de junio de 1926, por iniciativa y bajo la dirección del reverendísimo arzobispo don Juan Evangelista de Lima Vidal y presidido por el nuncio apostólico. El Congreso constituyó una prueba evidente del movimiento litúrgico ya existente, al cual vino a imprimir un fuerte impulso abriéndole un campo más ancho de acción. Como iniciadores de esta obra de formación verdaderamente cristiana en Portugal, debemos considerar al doctor Antonio García Ribeiro de Vasconcelos, el cual, con su compendio de liturgia romana, demostró que ésta no consistía solamente en la parte meramente externa de culto, ni en un conjunto de reglas para ejecutar mecánicamente las ceremonias. A Monseñor Dr. Pereira dos Reis, apóstol infatigable de esta nueva cruzada, y sobre todo el reverendísimo Padre Antonio Coelho, quien con la publicación de la revista Opus Dei
no estamos aquí hablando de la comunidad Sociedad Opus Dei, no había sido fundada todavía. Esta es la revista publicada por el padre Antonio Coelho. Y el curso de liturgia romana se ha hecho acreedor a las más merecidas alabanzas por su competencia y celo en obra tan laudable y de tanto provecho espiritual para los fervientes católicos lusitanos. Bueno, lusitanos aquí portugueses. Bueno, ahí está. También, siempre en cada país que vemos es siempre la publicación de periódicos sobre la liturgia que está en más fuerte. Y también, no sé si repararon los congresos litúrgicos, ¿no? Como reunión, sobre todo en abadías benedictinas o, en fin, o por iniciativa de un obispo, ¿no? Que reúne gente, ¿no? del país o de otros países, ¿no? De una región, en fin, para discutir sobre esos temas de la liturgia, ¿no? Y el tema central va a ser siempre esta participación de los fieles en la liturgia. Participación activa por los cantos, en fin, por la publicación de libros que expliquen y que muestren los ritos litúrgicos a los fieles. Bueno, a este florecimiento litúrgico se debe el que en medio de las calamidades y males que nuestros días afligen a la Iglesia y a la sociedad, la bondad divina nos haya concedido que podamos gozar de un espectáculo lleno de la más verdadera consolación. Y a la verdad, aquí es el autor, y a la verdad vemos que los hombres más inteligentes trabajan con el mayor ardor a fin de que resplandezca la antigua liturgia de la Iglesia. En el clero existe más vivo interés para el esplendor y la dignidad del culto y para propagar el espíritu litúrgico. La mejor y la más escogida parte del pueblo fiel, mediante el uso más frecuente de la Sagrada Comunión y la práctica de la piedad litúrgica, se esfuerza para llegar a una más elevada perfección de la vida cristiana. Bueno, uno de los puntos, ¿no? que van a apuntar del movimiento litúrgico es decir, cuando hacen un análisis histórico de la liturgia, van a decir que en otros tiempos, en la antigüedad, había una participación, de cierto modo es correcto decir, de cierto modo, más activa de los fieles en la liturgia, que la que existía en esta época entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es decir, había, no sé, los fieles cantaban más la liturgia, en fin, aportaban los dones en el ofertorio. No había una cierta participación que era más que la que existía en el siglo XIX. Y en el siglo XIX-XX lo que se redució, según ellos, es que los fieles tenían solamente una participación interior. Estaban allá en la misa y interiormente rezaban o se unían al sacrificio de la misa, a lo que se celebraba, eso solamente de manera interior. Y que él quería que, por ser un acto del culto de la iglesia, que los fieles participaran de manera activa, haciendo roles. Ese va a ser el punto de insistencia, que vamos a ver en las reformas que van a seguir, esa insistencia en la participación activa de los fieles, que van a ser llamadas de liturgia pastoral. Entonces aquí podemos tomar el término liturgia pastoral. Un sacerdote ya anciano que conocí en el seminario, nos habló que en su seminario, él hizo su seminario en los años 50, había dos temas que no se podían decir en las discusiones, en la mesa, en las conversaciones, las pláticas que tenían cuando comían. El primero era política y el segundo era hablar de liturgia, porque ese era un tema que realmente causaba mucho conflicto en la época. Y vamos a ver por qué. Esa cuestión de la liturgia pastoral. La liturgia no es para el servicio de la evangelización. Ese tema va a ser muy frecuente. Es aquí. Es importante tener ese tema. Cuando escuchen hablar de liturgia pastoral, es aquí la origen,
de este tema, aquí en el movimiento litúrgico, que estamos conociendo ahora. Bueno. Por cuanto hemos, todavía hablando de Portugal, por cuanto hemos indicado sobre la historia de la liturgia, se ha podido constatar que permaneciendo no solo los esenciales, sino aún los principales elementos del culto, este se ha ido desarrollando durante el curso de los siglos, no de una manera acelerada, sino con un progreso lento, recorriendo el camino seguido por la tradición eclesiástica, de tal suerte que no sea posible el conocimiento completo y cabal de la liturgia de los tiempos presentes, sin el previo conocimiento de la historia de la primitiva, de iglesia primitiva, aquí hablando. Además, el estado de la historia de la liturgia nos demuestra que ésta va a la par con la disciplina de la iglesia, pues o se observan las dos religiosamente, o las dos decaen miserablemente, ya que creciendo o decreciendo el sentido de la unidad católica y de la sumisión a la sede romana, se refuerza o afloja el vínculo de la unidad litúrgica. Es la opinión del autor. Bueno, en fin, se concluye, por lo cual pudo afirmar solemnemente el Papa San Pío X, aquí en la época todavía Pío X, porque no era canonizado, en su motu propio de la música sacra, entonces una citación del Papa San Pío X, que entre todos los ciudadanos del oficio pastoral, aquel en verdad es el más importante, que tiene por objeto hacer que se observe y promueva el decoro de la casa de Dios, en la cual se celebran los augustos misterios de la religión y en la que el pueblo cristiano está obligado a la recepción de la gracia de los sacramentos, a la asistencia al sacrificio del altar, a la adoración de la augustísima Eucaristía y finalmente en la que se hace participante en las públicas y solemnes fiestas litúrgicas de las preces comunes de la Iglesia. Bueno, aquí es un comentario del Papa San Pío X sobre la música sacra. Bueno, podemos ahora empezar ese nuevo capítulo que aquí se nombra la participación de los fieles en la liturgia. Entonces, más una vez, ese capítulo sobre la participación de los fieles en la liturgia viene como una especie de paréntesis, ¿no?, a esta parte de la historia de la liturgia. Porque ese va a ser el tema central que va a impulsionar las reformas que seguirán. Aquí hablamos los años 20, 30, para que lleguemos a después. Entonces, el tema principal es eso, la participación de los fieles en la liturgia. Entonces, antes que continuemos la historia de la liturgia, vamos a parar un poco y hablar de ese tema, la participación de los fieles en la liturgia. Y cuando terminemos ese tema retomaremos, ahora sí, hablando de las reformas que se siguen, incluyendo la reforma de la Semana Santa, que es un tema aquí, puesto que aquí en esa iglesia tenemos la Semana Santa anterior a esa reforma de 1956, o que entró en vigor en 1956, que está en ese movimiento. Entonces, vamos a hablar ahora de la participación de los fieles en la liturgia. Y el primer punto es los fieles y la liturgia. Primer punto. Más una vez, es importante que lo que estoy pasando aquí es la opinión de ese autor que vivió en esa época. Entonces, obviamente que voy a hacer comentarios si algo está más o menos fuera de
como del tema. Bueno, entonces los fieles y la liturgia. Toda vez que el deseo de la Iglesia, repetidas veces manifestado y últimamente de la manera más explícita y concreta por el sumo pontífice Pío X, consiste en que los fieles tomen parte en los actos del culto católico, creemos muy conveniente exponer de una manera clara y precisa cómo deba entenderse esta participación, sus clases y a qué debe extenderse. Bueno, primeramente debemos persuadirnos de que los fieles, por lo mismo que forman parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia, no deben contentarse con ser meros espectadores de los actos del culto, o sea, de las funciones litúrgicas. Aunque ciertamente no están constituidos por el sacramento del orden para confeccionar y administrar los santos sacramentos, con todo, cuantos son miembros de la Iglesia y no están separados de ella por la herejía, cisma o excomunión, pueden ser considerados como sacerdotes según las siguientes palabras de San Ambrosio: todos los hijos de la Iglesia son sacerdotes, ya que todos somos ungidos para un sacerdocio santo, ofreciéndonos a nosotros mismos a Dios como hostias espirituales. Estas palabras del Santo Doctor de la Iglesia no son más que un comentario de las siguientes del apóstol San Pablo: os ruego encarecidamente, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que le ofrezcáis vuestro cuerpo como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Aquí es una citación de la epístola a los romanos. San Pedro Crisólogo explica estas palabras del modo siguiente: el apóstol, rogando de esta suerte, eleva a todos los hombres a la sublimidad sacerdotal, o inaudito pontificado del cristiano, por el que el mismo hombre es para sí hostia y sacerdote. Está claro que no se trata aquí sino de un sacerdocio místico y espiritual. Con todo, en ese sentido es verdadero sacerdocio. Así, con el nombre de sacerdotes son llamados los fieles por el príncipe de los apóstoles, sois también vosotros a manera de piedras vivas edificadas encima de él. Él aquí es Cristo. Siendo como una casa espiritual, como un orden de sacerdotes santos, para ofrecer víctimas espirituales que sean agradables a Dios por Jesucristo. Citación de la epístola de San Pedro Apóstol. Y este sacerdocio, dice San Agustín, no debe entenderse de solos los obispos y presbíteros, los cuales propiamente son llamados en la Iglesia sacerdotes, sino que así como a todos llamamos cristianos, por causa del crisma místico, así a todos llamamos sacerdotes, porque son miembros de un sacerdote. Bueno, aquí está el tema, como decir, del sacerdocio de los fieles. Obviamente que el término sacerdote hay que comprender aquí en el sentido amplio, en cuanto a aquel que ofrece el sacrificio. Aquí ofrecer el sacrificio de sí propio, ¿no?, a Dios. Eso es como un acto, vamos a decir, sacerdotal, de ofrecer un sacrificio. Pero todo cristiano tiene, por ser cristiano, ¿no?, que ofrecerse a Dios en sacrificio. Este punto sí, ¿no?, es bastante correcto en decir. Hay el sacrificio de la misa, ¿no?, que es celebrado obviamente por aquel que tiene la ordenación sacerdotal, pero aquí estamos hablando de un ofrecimiento, de nuestra vida a Dios, con nuestras dificultades, en fin, con lo que somos, ofrecernos a Dios, no en sacrificio. Ese es el tema que está diciendo aquí el autor y que es, de cierto modo, siempre, pero para decir bien, siempre eso hizo parte de la vida cristiana, ¿no? Siempre la vida cristiana fue ese, es el ofrecerse a Dios. Entonces, en la misa, ¿no?, el fiel también tiene que unirse a ese sacrificio de Cristo, ofreciéndose junto con Él, aunque obviamente nosotros no seamos dignos de ser, no seamos dignos de ofrecer a Dios de la misma manera que Cristo se ofreció, porque Cristo es el santo, ¿no?
Entonces, ¿no? Es la hostia realmente inmaculada. Nosotros no, nosotros somos pecadores, entonces, ¿no? Y no tenemos esa dignidad de Cristo. Entonces, no es igual, pero con lo poco que somos, ¿no? Ofrecemos a Dios, ¿no? Y de hecho, ¿no? En la misa, ¿no? Hay el rito, ¿no? En el ofertorio en que el sacerdote pone un poquito de agua, ¿no? En el vino, ¿no? Porque justamente, ¿no? Tiene esa representación del ofrecimiento, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Que se mezcla con el sacrificio de Cristo, ¿no? Como el agua va a disolverse en el vino, ¿no? Que va a convertirse en la sangre de Cristo, ¿no? Como, ¿no? Nuestro sacrificio como que se convierte de cierta manera así, como se une, ¿no? La manera, la palabra más correcta, ¿no? Al de Cristo. Entonces, ese tema sí es correcto, ¿no? Y es la base, ¿no? La base que podemos tener para hablarnos de una participación de los fieles en la liturgia, ¿no? Que es correcta, ¿no? Es esa de la participación interior, ¿no? Pero, repitiendo, esa participación siempre existió en la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia eso hace parte de la vida cristiana en general, ¿no? Que siempre fue vivida, ¿no? Desde que la iglesia es iglesia, ¿no? Siempre fue vivida por los, sobre todo por los santos, ¿no? Ese de ofrecerse a Dios en sacrificio. Entonces aquí tenemos, ¿no? Por esa ligación de los fieles y la liturgia. En la liturgia aquí estamos hablando más de los sacrificios. Bueno. Continuando. El autor habla aquí de diversas clases de participación de los fieles en la liturgia. Entonces, ¿qué quiere decir el autor con eso? Reconocida ya esta cualidad del sacerdocio espiritual de todos los fieles, veamos ahora cuántas sean las clases de participación de los mismos en los actos del culto. La participación puede ser activa y pasiva, dice el autor. La participación activa de los fieles en la liturgia consiste en cierta cooperación que prestan en el ejercicio del culto. La pasiva, a la que tiende la activa, está en la percepción de los frutos provenientes de la práctica del culto cristiano. Entonces, él distingue esa participación activa, no es como si los fieles toman parte en lo que pasa en la misa, por ejemplo, en el canto, en las respuestas o en fin, ¿no? Entonces, es eso lo que el autor llama de participación activa. Participación pasiva no es como, ¿no? La recepción que todos, ¿no? Que están, que reciben los frutos, ¿no? De los sacramentos, en fin, de los actos litúrgicos, ¿no? Eso puede incluir, por ejemplo, la comunión. En servir la comunión, ¿no? En la comunión recibimos el Señor y como todos los sacramentos recibimos frutos, ¿no? Si no recibimos de manera sacrílega la comunión, ¿no? La comunión ella nos trae frutos, ¿no? Obviamente a cada uno según su disposición, ¿no? No es igual, ¿no? Los frutos que recibimos en la Eucaristía no es igual para todos porque según cuanto más uno está dispuesto, más frutos recibe, ¿no? Incluso, ¿no? Si aquel recibe la comunión sacrílega, recibe de hecho la comunión porque es el Señor que está ahí, pero no los frutos porque, ¿no? Esa comunión está siendo hecha de manera sacrílega, ¿no? Entonces, eso que llamamos fruto. Entonces, esa participación es que el autor llama de pasiva. Esto presupuesto, debemos observar que la cooperación de los fieles en los actos litúrgicos se propone o que produzca las disposiciones necesarias para conseguir el fruto del culto o el mejoramiento de estas mismas disposiciones, ya que es una verdad innegable que los frutos conseguidos con la práctica del culto cristiano son tanto mayores y más abundantes cuanto sean mayores las disposiciones con las cuales asistan a los mismos. Bueno, es lo que acabo de hablar. Entonces, cuanto más dispuesto uno está
para recibir, ¿no?, el Señor, para el culto del Señor, más frutos va a recibir, ¿no? Por eso, ¿no?, que insistimos, ¿no?, en la cuestión de la preparación, ¿no?, a la comunión, en fin, ¿no?, en que estemos, ¿no?, con nuestro interior, ¿no?, vuelto hacia Dios, ¿no?, en la misa, en fin, todo acto de culto, ¿no?, porque cuanto más dispuesto estamos, más frutos recibimos. Atendiendo a la participación de los fieles en los actos del culto, estos pueden ser de dos clases. Unos se ordenan inmediatamente y directamente al bien de cada uno de los fieles, como por ejemplo los sacramentos, las consagraciones y bendiciones, los exorcismos, absoluciones, exequias y otros actos semejantes. Otros tienen por objeto más próximo el bien social de la comunidad y de toda la Iglesia. Tales son el sacrificio de la misa, el oficio canónico, las preces públicas y otros actos semejantes. Bueno, aquí está haciendo una distinción, ¿no?, entre la utilidad, en fin, esa parte, el recibimiento de esos frutos, la utilidad para cada uno en particular, para la santificación personal y para el bien de la comunidad como tal, ¿no?, de la parroquia, de toda la, en fin, de la diócesis, de toda la iglesia, ¿no?, por el bien de todos, el bien social, ¿no? Obviamente que el culto, ¿no?, vimos que tiene esos dos aspectos, ¿no? Uno es la santificación personal de cada uno y otro, obviamente, es el hombre como sociedad que da a Dios el culto que le es debido, ¿no?, una cuestión que es social, ¿no? La misa, sobre todo cuando viene el domingo, no es solamente, es también para mi santificación personal, ¿no? Tiene también ese culto que la sociedad como tal, que nosotros como miembros de la sociedad tenemos que dar a Dios, ¿no? Entonces, por eso uno cumple el precepto de ir a la misa, aunque en el momento que esté ahí no esté en estado de gracia, ¿no? Imagina una persona que viene a la misa, no está en estado de gracia, pero viene a la misa los domingos y tiene que venir, no cumple el precepto, ¿no?, porque tiene esta dimensión del culto que es público, ¿no?, del bien de la sociedad, ¿no?, de la sociedad que da a Dios el culto que es debido, ¿no?, el culto que es social. Sí. Previas estas nociones, nos ocuparemos brevemente de la participación de los fieles en los sacramentos, en la Santa Misa y en el oficio divino. Bueno, tercer punto entonces, la participación de los fieles en los sacramentos. En los sacramentos. En cuanto a la participación de los fieles adultos en los sacramentos, podemos considerarla por lo que se refiere a su validez, y para esta se requiere que tengan intención, por lo menos habitual e implícita, de recibirlos. En cuanto a su recepción fructuosa, para la cual es necesario que aparten de su alma todo lo que a ellos se oponga, como sería en los sacramentos de vivos el pecado mortal, y en los otros sacramentos precisa que detesten y aborrezcan todo pecado grave. Y por último, puede considerarse esta misma recepción, que será tanto más fructuosa cuanto más disposiciones de aquellos que los reciban sean mejores, especialmente cuanto más intensa fuere su actual devoción. Bueno, entonces, primeramente, participación de los fieles en la liturgia. La primera es la que es esencial para la validez del sacramento. Aquí hablamos de los adultos, ¿no?
Un niño puede ser bautizado aunque no tenga personalmente la intención de ser bautizado, porque no puede tener intención todavía, ¿no? No tiene el uso de la razón. Pero un adulto no puede válidamente ser bautizado si no tiene interiormente la intención, por lo menos habitual, de ser bautizado. ¿Qué es esa intención habitual? Bueno, la intención actual es aquella que tenemos ahora en el momento. Ahora yo tengo la intención de escribir tal cosa, una intención que es actual. La intención habitual es aquella que persiste. Cuando hice una intención habitual, por ejemplo, yo voy a celebrar la misa, pero en este tiempo como que en mi mente se olvidó. ¿Sí? En mi mente no está todo el tiempo, voy a celebrar la misa, voy a celebrar la misa, voy a celebrar la misa, ¿no? Pero la intención se queda, aunque no piense como actualmente en esa intención. Es la intención que llamamos habitual, ella se queda. Ella se queda hasta que la persona no se oponga por una contraintención, por una intención que es opuesta. Entonces, obviamente que si yo digo, yo voy a celebrar la misa, y en el medio del camino digo, no, no voy a celebrar la misa, voy a hacer otra cosa, entonces esa intención cambió, ¿no? Entonces, una contraintención puede cambiar esa intención habitual. Entonces, para recibir el sacramento, el fiel tiene que tener la intención de recibirlo, para recibir válidamente. Si no tiene la intención de recibirlo, no puede recibir un sacramento. Sin intención que sea por lo menos habitual e implícita. Habitual que yo quiero ahora ser bautizado. Muy bien. Si de aquí hasta el momento que soy bautizado yo no hago una contraintención, no quiero más ser bautizado, entonces la intención habitual persiste. Aunque en mi mente no venga todo el tiempo, tengo la intención de ser bautizado. Esa intención que es actual no está todo el tiempo en nuestra cabeza, porque pensamos en varias cosas, ¿no? Y no nos recordamos de todo a todo momento. Esa es la intención que es por lo menos habitual para recibir el sacramento. Para recibir un sacramento de manera fructuosa, es necesario primeramente, para los sacramentos de los vivos, o vamos a empezar lo mejor por los sacramentos de los muertos. ¿Por qué se llama sacramento de los muertos? Porque son ordenados a ser dados a aquellos que no están en estado de gracia todavía, para que estén en estado de gracia. Hay dos. Es el sacramento del bautismo, porque la persona que antes de ser bautizada está todavía en el estado de pecado original, ¿no? Y cuando es bautizada recibe el estado de gracia, ¿no? Entonces, la persona no puede estar en estado de gracia antes de ser bautizada. Antes estaba como muerta para la gracia, por el pecado original por lo menos. Después del bautismo está viva para la gracia, Ella sirve para vivir algo que estaba muerto, la gracia. La confesión también, porque primariamente es el sacramento que es dado para aquel que después del bautismo pecó gravemente, ¿no? Entonces está en estado de pecado mortal, porque pecó gravemente, y en la confesión recibe la absolución y vuelve a estar en estado de gracia, ¿no? Entonces es un sacramento que es ordenado para vivir algo que estaba muerto, la vida de la gracia que se había muerto por el pecado actual. Pecado grave cometido después del bautismo aquí. Entonces, eso no quiere decir obviamente que una persona que esté en estado de gracia no pueda confesarse, ¿no? Pero el sacramento fue de manera primaria instituida para apagar el pecado mortal, dar la vida de nuevo a aquellos que se perdieron por el pecado grave, por el pecado mortal. Para que se reciba válidamente ese sacramento, esos dos, es necesario por lo menos la detestación del pecado. Obviamente que si alguien va al confesionario, confesa un pecado grave, pero sin arrepentimiento y la intención, y no es sino la intención, ¿no? De no hacer más ese pecado, él no recibe válidamente la absolución. Entonces, esa intención interior es necesaria para que uno reciba válidamente el sacramento, aquí de la confesión. Pero los otros sacramentos, entonces hablé del bautismo y de la confesión, todos los otros sacramentos son los sacramentos que decimos de los vivos y solo tienen que ser recibidos por alguien que está en estado de gracia.
Por eso que no podemos comulgar o ser confirmados o, en fin, recibir la extrema-unción, en fin, todos los otros sacramentos o ser ordenado sacerdote, en fin, tienen que ser recibidos en estado de gracia. Por eso que tenemos que confesarnos regularmente, ¿no? Para comunión, o antes de la confirmación confesamos, en fin. Porque estando en estado de gracia, si teniendo conocimiento de que estamos en estado de pecado mortal, recibimos esos sacramentos, que son los sacramentos de los vivos, pecamos de manera irreverente al sacramento. Entonces, ellos por eso son llamados sacramentos de los vivos, porque tienen que ser conferidos a aquellos que ya están en estado de gracia, que ya están vivos. Sacramento de los vivos. Entonces ahí está con la participación. Y hay lo que llamamos la participación, los frutos del sacramento. Una cosa es recibir el sacramento, otra es recibir los frutos de esos sacramentos. El fruto lo recibimos según las disposiciones que tenemos. Entonces, alguien que recibe un sacramento de manera sacrílega, acá lo que ustedes conocen, el catecismo, que es recibir sacrílegamente un sacramento, recibe el sacramento porque el sacramento es dado, la persona es realmente bautizada, es realmente confirmada, es realmente ordenada, en fin, pero no recibe en su alma como los frutos de ese sacramento porque es sacrílego. Cuando la persona recibe en estado de gracia, entonces recibe también frutuosamente el sacrificio. Recibe también los frutos del sacramento. Y estos frutos se reciben más o menos según las disposiciones que tenemos. Cuanto más dispuestos, más frutos recibimos. Eso es importante, ¿no? Esa preparación interior para recibir los sacramentos, ¿no? Para que los recibamos de manera fructuosa. Es de eso que habla aquí, ¿no? Cuando dice de los sacramentos que de manera más fructuosa, ¿no? Cuanto mejores son nuestras intenciones, mejores son los frutos y mayores los frutos que recibimos en los sacramentos. Eso es importante. Obviamente, ¿no? Que hay que distinguir aquí que aquel que recibe el sacramento está en el estado de pecado mortal, pero sin tener conocimiento, ¿no? De eso, ¿no? Sin tener en la conciencia, sabiendo que ha hecho un pecado mortal y que va a recibir, por ejemplo, el sacramento de la comunión, él lo peca gravemente. Según la doctrina de Santo Tomás, la persona recibe en ese acto la gracia. Aunque el sacramento de la Eucaristía sea un sacramento para los vivos, si accidentalmente una persona de buena fide, como se dice, de buena fe, recibe el sacramento sin saber que estaba en estado de pecado mortal, pero estando, ella recibe la gracia en ese momento, ¿no? Eso es lo que enseña la doctrina de Santo Tomás, ¿no? Entonces, accidentalmente, todos los sacramentos pueden conferir la gracia a aquellos que están en pecado mortal. Claro, obviamente, estamos hablando de alguien que recibió el sacramento, que es para los vivos, pero de buena fe, ¿no? Sin tener el conocimiento. Si alguien tiene conocimiento de haber cometido un pecado mortal, tiene que ir a confesarse antes de recibir los sacramentos que son para los vivos. Entonces aquí, participación de los fieles en los sacramentos. Vimos lo que es necesario para una participación que tienen que tener para recibir válidamente un sacramento y para recibirlo de manera fructuosa, ¿no? Son las disposiciones interiores. Participación de los fieles en la Santa Misa. Conviene recordar, ante todo, que el santo sacrificio de la misa es el acto del culto por excelencia. En ella todos los fieles no solo ofrecen juntamente con el sacerdote el santo sacrificio, sino que también son ofrecidos de una manera habitual e implícita en cuanto son miembros del cuerpo místico de Cristo. Pero además de esto, algunos concurren actualmente al ofrecimiento del sacrificio y aún a su misma externa celebración. Bueno.
Entonces aquí estamos hablando de la participación, como hablamos por los sacramentos, que es interna, que tenemos para recibir los sacramentos, en fin, en la misa. Y él va a hablar de la participación externa, los fieles en la misa. Okay. Que los fieles ofrezcan juntamente con el sacerdote el santo sacrificio y que estén unidos con él en sus preces, nos lo enseña repetidas veces la liturgia, especialmente en el ordinario de la Santa Misa. Con suma facilidad nos convenceremos de esta unión del celebrante con los asistentes si nos fijamos en que casi siempre habla no en nombre propio, sino en el de los fieles. Al subir las gradas del altar, así se expresa el sacerdote en español: Señor, te suplicamos que borres nuestras iniquidades. Nuestras, en el plural. El sacerdote, cuando sube al altar, dice en secreto esa oración, que esa oración, pero en el plural: nuestras iniquidades sean borradas, no mis iniquidades. Una vez está en medio del altar, dice: te rogamos, Señor, por los méritos de tus santos. Te rogamos. Primera persona del plural, nosotros. Terminada la lectura del Santo Evangelio, añade: sean borrados nuestros pecados por las palabras del Santo Evangelio. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. El sacerdote dice eso, solo no dice en las misas de difuntos, pero en todas las otras misas dice eso al besar el libro después del Evangelio, en voz baja. Al ofrecer la sagrada hostia, dice: recibe esta hostia que te ofrezco por todos los circunstantes. Los circunstantes son las personas que están allá. Cuando él ofrece la hostia, él dice en el singular: te ofrezco, pero dice en la primera de plural: por todos los circunstantes y también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos. Pero nombra eso, los fieles que están aquí, los circunstantes. Siempre eso hace parte de la oración del ofrecimiento de la hostia. Cuando bendice el agua, añade: concédenos por el ministerio de esta agua y vino. Concédenos, entonces plural, no es concédeme, es concédenos. Al ofrecer el cáliz, te ofrecemos, Señor, este cáliz para nuestra salvación. Te ofrecemos. Entonces el sacerdote dice en el nombre de todos los que están ahí, porque dicen en plural: te ofrecemos. No es te ofrezco, es te ofrecemos. Inclinado ante el altar, nos presentamos a fin de que nos recibas propicio y de que nuestro sacrificio, etc. Entonces, más una vez, el sacerdote dice en el plural. Dice en el plural porque manifiesta esa voluntad de hablar, esta función de ofrecer, de hablar en nombre del pueblo. Al ofrecer a la Santísima Trinidad el pan y el vino, acepta, oh Trinidad, esta oblación que te ofrecemos. Dirigiéndose el celebrante a los asistentes, les dice: orad, hermanos, para que mi sacrificio y vuestro sacrificio. Ut meum ac vestrum sacrificium. Meum, mío, vestrum, vuestro. Para que ese sacrificio que es mío y vuestro. En la primera oración del canon te rogamos y pedimos. Así empiezas: te igitur clementissime pater, como te rogamos y pedimos. Súplices te rogamos ac petimus, suplicemente te rogamos y pedimos. En el momento de vivos, acordaos de todos los circunstantes, los que están ahí presentes. En la segunda oración del canon, dignaos, Señor, aceptar esta ofrenda que os presenta toda vuestra familia. Entonces, el sacerdote habla en el nombre, ¿no?, de todos los que están ahí. Entonces, eso expresa esa participación, ¿no?, que existe de los fieles en la misa cuando se ofrece, junto con el sacerdote a Dios, en hostia pacífica. No creemos que sea necesaria una palabra más para que quede demostrada la participación que tienen los asistentes con el celebrante en el santo sacrificio de la misa. Bueno,
Aquí él va a hablar de la participación de los asistentes, de los acólitos o de los que tienen esa asistencia en el altar. Los fieles no tan solo ofrecen el santo sacrificio, sino que ellos son ofrecidos. Para comprender esta verdad, precisa que sepamos que según San Agustín, el sacrificio visible es una señal sagrada del sacrificio invisible. Ahora bien, cualquiera que en el sacrificio ofrece una víctima, la ofrece como representante suyo, queriendo con ella manifestar su propia interior sumisión y absoluta devoción, con las cuales quiere espiritualmente ser sacrificado para honor de Dios. Entonces, eso es ese punto del sacrificio de sustitución, de cómo se ofrece una víctima que, como el nombre dice, víctima, ¿no? que es ofrecida como sustitución a la suya. Entonces, eso se ve de manera, un punto claro, si se ve el sacrificio del Antiguo Testamento, en que los primogénitos de los rebaños tenían que ser ofrecidos a Dios en sacrificio. El primer hijo de los rebaños que tenga, ¿no? Y el primogénito del hijo del hombre, del primer hijo de un hombre, él no es ofrecido obviamente en sacrificio porque no había sacrificio humano en la ley, sino es rescatado con un sacrificio de un animal que se ofrece en rescate a ese sacrificio del primogénito. Es como esa víctima, este animal que es ofrecido en sacrificio, como reemplaza el sacrificio del primogénito. Él es rescatado con la sangre de esta víctima, ¿no? Hay otro que se ofrece por mí. Eso es lo que vemos en el sacrificio. Cristo se ofrece por nosotros. Eso es su sacrificio. Obviamente que participamos nosotros también de esos sacrificios, de la manera que Él quiere que participamos, con la gracia. Bajo el efecto de la gracia tenemos esa participación al sacrificio de Cristo. Pero es como la víctima que se ofrece por el otro. Entonces, ese de la sustitución. De consiguiente, si la iglesia y los fieles son los que ofrecen el santo sacrificio, también podemos considerar que en el mismo son verdaderamente ofrecidos en unión con Cristo. Es lo que acabo de decir. Esta verdad importantísima y luminosa la explica hermosísimamente San Agustín. Toda la ciudad redimida, dice el santo, o sea, la congregación y la sociedad de los santos, como universal sacrificio es ofrecido a Dios por medio del sacerdote grande, el cual también se ofreció a sí mismo en la pasión por nosotros, a fin de que fuéramos cuerpo de una tan excelsa cabeza, según su naturaleza de siervo. A esta ofreció, en esta fue ofrecido, ya que según ella es mediador, es sacerdote y es sacrificio. Este es el sacrificio de los cristianos. Muchos formamos un cuerpo con Cristo. Y esto es también lo que practica frecuentemente la Iglesia por medio del sacramento del altar, bien conocido de los fieles, en el cual se les demuestra que en aquello que ofrecen, ellos mismos son ofrecidos. Entonces, ese punto aquí, ya está la hora para terminar. Hablamos de esa participación de los fieles en la Santa Misa, participando del sacrificio. Más una vez, ese capítulo va a ser importante entre esta parte que estamos en la liturgia de la historia, para que comprendamos lo que es la verdadera participación que tenemos que tener a la misa, de una participación exagerada que vamos a ver en las ideas que van a proliferar a partir, sobre todo, de los años 30, pero sobre todo 40. Estamos hablando aquí del movimiento litúrgico y vamos a ver cómo eso va a influenciar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.